¿Cómo están estudiantes del SEBA Manuel Escorza Torres, de primero avanzado? Bienvenidos a esta su primera actividad de aprendizaje en el área de matemática. Bien, vamos a iniciar con mucha participación de ustedes, con toda la energía. El tema de esta actividad es lo siguiente. Identificamos a la población vulnerable que está en la fase 2 de la vacunación y elaboramos encuestas para recolectar información. Entonces vamos a entrar, estamos trabajando dentro de lo que es la estadística. Y miren, vamos a conocer un poquito más sobre esto. La pandemia trajo consigo consecuencias muy funestas en el ámbito de la salud física y también mental. Muchos de nosotros durante el confinamiento hemos experimentado estados emocionales diferentes que han alterado en algunos casos nuestra salud física. Ahora, para cierta tranquilidad, ¿verdad? Ya se está llevando a cabo el proceso de vacunación, ¿no? ¿Qué población está incluida dentro de la segunda fase de vacunación? A ver, ustedes me van a responder, ¿qué población? ¿No? Ahorita, ¿quiénes están dentro de la segunda fase, no? Ya están siendo vacunados, ya estamos en la segunda fase, ¿no? ¿Cómo podemos, qué tendríamos que hacer, ¿no? ¿Qué conocimientos matemáticos necesitamos para recolectar información? ¿Mm? Bien, ahora, ¿qué vamos a necesitar para trabajar nuestras actividades en el área? Cuaderno, hojas, ¿no? Un cuaderno cuadriculado, les dije, un cuaderno cuadriculado, ¿no? Lápiz o lapicero y la concentración y disposición de ustedes, que es muy, muy importante. ¿Qué haremos en esta actividad entonces? En esta presente actividad tendrás el reto de plantear situaciones donde se evidencien población, muestra y variable de estudio, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver, ¿están preparados, no? Primero empezamos, ¿qué cosa es población y muestra? Hemos hablado del término población, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos? De repente dice, población es un grupo de personas, pero no solamente son personas. Vamos a ver esto. Dice, de la siguiente información, dentro de los grupos considerados de vulnerabilidad, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, en nuestro país serán vacunados en esta segunda fase las personas mayores de 60 años. ¿Ve? Entonces, en este caso estamos hablando de personas, ¿cierto? Bien, entonces, pero no siempre cuando hablamos del término población se refiere solo a personas. Vamos a leer qué es población. Es el conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio estadístico de la información presentada. Miren, todos los elementos que son objeto de estudio. Entonces, en este caso, la población, el objeto de estudio, son aquellas personas consideradas en un grupo de vulnerabilidad, ¿no? Y quienes estaban dentro de la segunda fase, ¿verdad? Entonces, pues es claro, en este caso es un grupo de personas, un conjunto de personas, ¿no? Pero si de repente hubiéramos querido saber nosotros, por ejemplo, las enfermedades respiratorias más comunes en nuestro país, ¿no? Entonces vamos a estar manejando otro conjunto de elementos, ya no que son personas, son otras cosas, ¿verdad? Y así. Entonces, no siempre van a ser personas, aclarando eso, ¿ya? Pero sí son elementos que van a ser objeto de estudio, ¿ya? Entonces, en este caso también estamos estudiando a las personas de vulnerabilidad, por ejemplo, de desinformación que vamos a partir, y quienes están en la segunda fase, aquellas que son personas mayores de 60 años, ¿bien? Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población, ¿ya? Entonces es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población. Es parte de esa población que se requiere para realizar el estudio, ¿verdad? Bien, entonces, si de repente, por ejemplo, queremos hacer el estudio, en este caso estarán escuchando ustedes sobre ya se vienen las elecciones, ¿no? Entonces, para saber quiénes están en primer, en segundo, en tercer lugar, están haciendo una encuesta, están haciendo encuestas, ¿verdad? Y entonces, de repente a ti no te encuestaron, a mí tampoco, pero ya sacaron ahí, ¿no? Digamos, tal candidato está con tal porcentaje de aprobación, el otro está en segundo, en tercero. ¿Cómo lo saben? ¿No? Entonces han encuestado a un grupo, han hecho un muestreo. O sea, no han encuestado a toda la población del Perú, no, ¿no? Pero claro, aquí estos candidatos, digamos, de repente las elecciones presidenciales son para que sean elegidos el presidente para todo el Perú, pero no ha encuestado a todo el Perú, ¿no? Han cogido una muestra de estudio, ¿ya? Un muestreo. Entonces a eso se refiere parte de la población. Entonces, de la información que se dice ahí, dentro de los grupos considerados de vulnerabilidad, dentro de ese grupo, ¿quiénes están? Niños y adolescentes, personas adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, si están dentro de ese grupo, entonces las que serán vacunadas en la segunda fase serán las personas mayores de 60 años. O sea, no todo el grupo considerado de vulnerabilidad estará vacunado, simplemente las personas que sean mayores de 60 años. Entonces yo digo, ¿quién será? Si yo de acá quiero identificar la población,
¿Quién será como población? ¿Quién conformará la población? Grupo vulnerable en el Perú. ¿Y quién vendrá a ser la muestra? Perdón, personas adultos mayores. Eso será la muestra. O sea, parte de esta población son las personas adultas mayores de 60 años. ¿Ok? Y vamos a ver, si no está muy claro, pues vamos a seguir ahora. Ahora hablamos de la variable estadística. ¿Qué es la variable? Vamos a manejar esos tres términos, población, muestra y variable. Con eso vamos a trabajar en nuestra actividad de esta semana. Variable es la característica común a todos los miembros de una población. Hay una característica común de esa población de estudio, ¿no? Puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa también. Entonces, cuando hablamos de cualitativa, estamos hablando de atributos, cualidades que no son numéricas, ¿ok? Entonces, que no se expresan con número. Entonces, cuando hablamos de cuantitativa, se obtienen como resultados de conteo o mediciones. Entonces, sí es numérico. Ahora, un ejemplo de cualitativo puede ser la nacionalidad. Queremos saber cuántas personas, ¿no? O digamos, qué nacionalidad extranjera, ¿no? Eh, hay más en nuestro país, ¿no? Personas de qué nacionalidad hay más en nuestro país. Entonces, estaríamos hablando de una variable cualitativa. Estado civil, ¿cuántas, por ejemplo, podemos poner, ¿no? En personas, digamos, el estado civil de los estudiantes del SEBA Manuel Escorza, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, quiero saber el estado civil de los estudiantes. Quiero saber de repente la religión que profesan los estudiantes del SEBA Manuel Escorza. Entonces, ahí, de ir el primero avanzado específicamente. Entonces, estoy queriendo averiguar, investigar, ¿no? Buscar información sobre esta variable cualitativa, que es la religión, el tipo de religión que profesa. Entonces es variable cualitativa. ¿Ya? Porque como resultado, ¿qué me va a dar? Ah, me puede decir, yo soy católica, yo soy adventista, me van a dar el nombre, no me va a dar en el número, me va a dar el nombre de la religión, ¿no? Entonces, por eso se llama cualitativa. En términos la cuantitativa, bien claro, dice resultados de conteo o mediciones. Número de alumnos, número de goles, calificaciones. Entonces, estudiantes, número de estudiantes aprobados en el área de matemática. Voy a dar cantidad numérica, ¿ok? Entonces, igual, pero cuando hablamos de cuantitativa hay dos grupos, discreta y continua. Discreta es cuando me presenta valores enteros. Por ejemplo, si yo voy a hablar número de alumnos o porcentaje de estudiantes que aprobaron el área de matemática, entonces estaría hablando con cantidades enteras. Número no voy a decir aprobaron 6 alumnos y medio, ¿no? Entonces no hablo valor entero, ¿no? Entonces voy a decir también el número de goles que, digamos, anotaron el equipo de universitario, por ejemplo. Entonces no voy a decir el número de goles con decimales, ¿no? Es exacto, ¿verdad? Entonces, en cambio, valores decimales, cuando hablamos de variables cuantitativas continuas, la temperatura, la estatura, el peso promedio de los estudiantes de primero avanzado, peso promedio, ¿no? Entonces, de repente por ahí van a decir, el peso es de 65.5, o puede que sea entero, o puede que sea con decimal, ¿ok? De cuando hablamos de peso promedio. Bien, entonces ahí están las variables de estudio, viejo. Estas variables están redactadas cuando vamos a hacer nuestro objeto de estudio para poder trabajar ya sea nuestra encuesta, ¿no? Y luego seguir trabajando estos datos dentro de lo que es la estadística, ¿ya? ¿Cómo es eso? Entonces, miren, acá hay ejemplitos y acá hay, por ejemplo, de la encuesta, que es justamente una herramienta que nos ayuda a recolectar información, ¿ya? ¿Qué es una de las encuestas? Una encuesta consiste en aplicar un cuestionario a un grupo de personas, justo lo que, para poder obtener información sobre un tema, ¿ya? Los resultados de estas serán representados mediante tablas y gráficos estadísticos, que ya lo vamos a ver después, ¿ok? Una encuesta se realiza haciendo una serie de preguntas. Lo recomendable serían 5 preguntas para poder tener más o menos, que sea algo más, ¿cómo se le puede decir, no? Más cercano, ¿no? Próximo a lo real que necesitamos conocer. Ahora, pueden ser abiertas o cerradas las preguntas. Abiertas dan libertad de dar cualquier respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merece el candidato tal? Entonces, van a hablar. Sus respuestas pueden ser largas, cortas, ¿no? Y muchas veces para poder vaciar información de esa encuesta con preguntas abiertas es un poco más de trabajo, ¿no? Un poquito más tedioso. Entonces, pero a veces cuando son cerradas las preguntas son más rápidas. Entonces, dice, las preguntas cerradas se contestan a partir de varias opciones.
Entonces, y es más práctico. Entonces, ustedes habrán hecho cuando les hacen algunas encuestas, las encuestas pueden ser cara a cara, pueden ser vía telefónica, redes sociales, ¿no? Por correo o por internet. Ustedes habrán visto cuando dice, después que la atendí, por favor, responda a la encuesta, ¿no? Entonces, respondan las preguntas de cómo fue la atención. Entonces, están en constante evaluación, ¿no? Para ver si el personal es el idóneo con el que están trabajando o no, porque la empresa, cualquier empresa, tiene que trabajar con la parte estadística para ver, pues, ¿no? Manejar, digamos, su crecimiento. Entonces, si no está trabajando, no tiene conocimiento estadístico, entonces, pues, vamos, puede que esta empresa se venga abajo, ¿no? Entonces, es muy importante esto, trabajar lo estadístico. Entonces, dentro de lo que es esto estadístico, manejan bastante las encuestas, los cuestionarios, ¿no? De aprobación, desaprobación de un producto, no del el trabajo cómo realiza el trabajo el personal, todo eso. ¿Ok? Bien, entonces hacemos un ejemplito aquí, miren, acá hay de 3 preguntas y el ejemplo es el siguiente. ¿Qué cosa quiero averiguar con estas preguntas que estoy planteando? Siempre tiene que haber un objetivo. ¿Para qué quiero hacer la encuesta? ¿No? Entonces dice, mi objetivo será verificar el conocimiento que tienen los estudiantes de primero avanzado del SEBA Manuel Escorza en cuanto a las medidas sanitarias para enfrentar el coronavirus. ¿No? Entonces ustedes se dan cuenta acá. Dice, yo leo del objetivo, dice, el conocimiento que tienen, ¿no? Los estudiantes de primero avanzado del SEBA Manuel Escorza. ¿En cuanto a qué? A las medidas sanitarias para enfrentar el coronavirus. ¿De acá puedo identificar la población? Claro que sí. SEBA Manuel Escorza es la población, ¿ya? Ahora, ¿a todos van a hacer la encuesta? No, ¿de quién nomás quieren verificar el conocimiento? De los estudiantes de primero. Entonces, la muestra va a ser solamente de los estudiantes de primero, no de todo el SEBA, sino de los estudiantes de primero. ¿Qué variables está manejando? Dice, quiero verificar el conocimiento que tienen. Tienen conocimiento, tienen mucho conocimiento, poco conocimiento, no tienen ningún conocimiento. O sea, al final de toda mi investigación, de todo lo que voy a hacer, daré como respuesta, ¿no? Los estudiantes de primero tienen mucho conocimiento acerca de las medidas sanitarias porque miren el gráfico, miren la tabla que hemos obtenido. Entonces, o diré, los estudiantes de primero les falta conocimiento, miren lo que hemos observado aquí, ¿no? Con respecto a todo el desarrollo de la encuesta, la tabla y todo. Entonces, para eso me sirve. Al final tengo que dar un informe, un resultado de toda la investigación que hemos hecho. Entonces, acá, ya lo primero, sacar la población, la muestra y la variable. Y acá están las preguntas. Entonces, se le pasa, les da las preguntas a los estudiantes, ellos marcarán la respuesta. Y luego nosotros vamos a vaciar esa respuesta para ver cuántos estudiantes han marcado, por ejemplo, en la 1 la B, cuántos han marcado la C. Entonces ahí vamos a darnos cuenta por pregunta qué tanto conocimiento tienen los estudiantes. ¿Ok? Entonces ahí está. Y hemos averiguado cómo sacar la población. Ahora miren, acá tenemos ejemplitos que ustedes van a poder trabajar, ¿ya? Entonces miren, vamos a hacer aquí. Primero, de las siguientes situaciones planteadas identificamos población, muestra y variable. Miren, dice, una fábrica de envases se desea estimar qué porcentaje de estos salen defectuosos, ¿ya? Para esto se analizaron los envases producidos por la fábrica en una hora. Ya, entonces quieren averiguar, ¿no? ¿Qué porcentaje salen defectuosos? Van fabricando, van produciendo, pero ¿cuántos salen defectuosos? ¿Ya? Y lo han hecho en el tiempo, el lapso de una hora. En una hora, ¿cuántos salen defectuosos? ¿Cuál es la población? Serían los envases, que la fábrica de envases, ¿no? Toda la fábrica de envases, ya, fábrica de envases. Pero va a ser solamente, para todos los envases van a hacer digamos, la evaluación, o van a ser solamente los defectuosos, solamente de envases defectuosos. Quieren sacar el porcentaje, cuántos defectuosos, ¿no? Entonces de ahí van a contabilizar los que sean defectuosos nada más. ¿Y qué variable será? Cuantitativa, ¿por qué? Porque el porcentaje, si yo diré el 30% de envases que se producen en una hora son defectuosos, o el 10% son defectuosos. Entonces voy a dar cantidad numérica, dice, ¿no? Porcentaje, ¿ok? Un colegio, entonces ya sacamos población, muestra, o sea, leo la situación y empiezo a identificar población, muestra y variable. Número 2. Un colegio desea conocer la condición socioeconómica de todos sus estudiantes, para lo cual se decidió hacer una encuesta a todos. Desea conocer la condición socioeconómica de todos sus estudiantes. Ahora, ¿cuál será la población? El colegio, porque es un colegio. La muestra, los estudiantes, porque no es a todo el colegio, no es al personal docente, al personal administrativo, no. Dice a todos sus estudiantes.
La variable será cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Porque ¿qué cosa quieres saber? La condición socioeconómica. O sea, al final de mi resultado quedaré. Los estudiantes, por ejemplo, pues la mayoría de los estudiantes son de condición media alta o media baja. Voy a dar la condición socioeconómica, ¿ok? Como resultado. Entonces va a ser una variable cualitativa. Número 3. El presidente regional de Loreto obtuvo información sobre la cantidad de contagiados con el COVID-19 en el centro poblado de San Lorenzo. Bien, el presidente regional de Loreto. Entonces, está hablando de Loreto en sí, que es toda la población. Pero le han dado de todo Loreto, no. Le han dado de qué? Del centro poblado de San Lorenzo. Entonces, por lo tanto, ¿cuál será la muestra? La muestra será San Lorenzo. ¿Y cuál será la variable? Sobre la cantidad de contagiados. Cuando dice cantidad, voy a dar, en este poblado hay 50 contagiados, 100 contagiados, 200. Voy a dar una cantidad numérica. Por lo tanto, es una variable cuantitativa. ¿Ok? Y si quiero poner cuantitativa, ¿qué será acá? ¿Discreta o continua? Discreta porque voy a dar una cantidad, no voy a decir hay 101.5 contagiados, no voy a decir una cantidad exacta. ¿Ok? Bien, chicos. Hasta acá vamos prestando mucha atención. Ahora viene el trabajo de ustedes. Ustedes van a trabajar, pero conjuntamente con mi persona. Toda participación es evaluada. Entonces aquí, acá hay 1, 2, 3, 4 situaciones y ustedes van a colocar cuál es la población, cuál es la muestra y la variable en cada una de las 4 situaciones planteadas, ¿ok? Van llenando. Vamos, yo voy preguntando por WhatsApp, les voy a ir haciendo la pregunta, ustedes van llenando, me van respondiendo y van llenando este cuadro, ¿ok? Bien. Y luego tenemos aquí número 2. Ahí está. Número de indígenas también igualito. ¿A qué variable será? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Qué será? Entonces esto van a encerrar, ¿ok? Igual en los 3 casos. Número 2, número 3, si el objetivo de la encuesta es recoger información sobre el crecimiento de la población desempleada en Lima Norte durante el 2020, ¿cuál es la población muestra y variable de estudio? Entonces, ahora, ¿se dan cuenta? Miren, si el objetivo de la encuesta es recoger esto, el crecimiento de la población desempleada en Lima Norte durante el 2020, pregunta, letra A, ¿cuál es la población muestra y variable? Como ustedes completan, ¿cuál es la población muestra y variable? ¿Ok? Y luego, ¿cuál sería una pregunta adecuada para la encuesta? O sea, van a hacer la encuesta, acá hay dos preguntas, yo les he puesto dos preguntas de ejemplo. ¿Cuál creen que sería la pregunta adecuada para este objetivo, que es recoger información sobre el crecimiento de la población desempleada en Lima Norte durante el 2020? ¿Cuál de las dos sería una pregunta adecuada? Vamos a ver si no la ven bien acá la pregunta, la ponemos por aquí, ¿no? Y me voy a dar cuenta, ¿crees que el aumento de desempleo en los jóvenes afecta a la sociedad actualmente? Sí, ¿no? Tal vez, no sé. ¿Por qué muchas personas no encuentran el trabajo que requieren? Falta de estudio, falta vacantes, no quieren trabajar. ¿Cuál de las dos preguntas creen que sea la más adecuada para este objetivo? ¿No? Entonces ustedes encierran la pregunta y me dirán también por WhatsApp, profesora de la pregunta 1, profesora de la pregunta 2. Entonces vamos a ir viendo y vamos reforzando a la hora de clase, ¿ok? Y finalmente, chicos, esta actividad es para ustedes, para que lo hagan en casita y luego me lo envíen en el transcurso de la semana, ¿ok? Bien, hasta el sábado, ¿ya? Listo, entonces acá que van a elaborar una encuesta con 3 preguntas, porque esto nos va a servir porque esta encuesta luego ustedes van a trabajar a la siguiente clase, ¿ya? Entonces elaboran una encuestita con 3 preguntas, ¿ya? ¿Sobre qué? Es la vacunación en el Perú, puede ser por cualquiera de estos 3 temas. Cualquiera de los 3 temas, ustedes me hacen 3 preguntas, ¿ya? Cualquiera de los 3 temas. ¿Listo? Bien, chicos, nos estamos viendo en la siguiente clase y ya, nos vemos luego después, interactuamos vía WhatsApp, ¿ya? Cuídense.